Sí. Don Carlos Lacaci, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Muy buenas noches a todos los espectadores de Distrito Televisión. Un placer estar con vosotros. Bueno, en una noche como hoy en la que rememoramos la historia, debemos recordar que fue tu tío abuelo una persona clave en el momento de desarticular el golpe de Estado. Pues efectivamente, así lo recoge la historia y así lo recogieron los hechos. Es un honor, un inmenso honor, compartir el ilustre apellido y compartir tener un antepasado como Guillermo en nuestra familia. Pero lo es no solo, Javier, por los acontecimientos que se produjeron y que efectivamente estos ya están escritos en la historia, como decimos, de España, sino también por el ejemplo que él en vida nos dio. Un hombre austero, un hombre leal a sus principios y un hombre que en definitiva nunca alardeó de nada de los hechos por los que luego pasaría a la historia. Lo entendía como forma natural de lo que era su profesión de militar, porque él ante todo era un militar que se debía pues a España y al orden constitucional, en este caso, de los hechos que estamos ahora hablando, ¿no? Eso está claro, y esa vocación de servicio de militar presidió toda su vida, porque él luchó en el bando nacional en la Guerra Civil, estuvo en la División Azul, pero con la llegada de la democracia y a las órdenes del rey se mantuvo simplemente firmemente al lado de la legalidad constitucional. Es correcto, Javier. Aquí hay algunas personas que incluso intentan, pues poner un borrón o una mancha, haciendo ver que él venía de una época del régimen anterior y que, bueno, pues como militar había estado también al frente de ese régimen anterior, ¿no? No entienden estas personas, y yo no me canso de explicar, que igual que hacemos los abogados, igual que hacen ustedes los periodistas, igual que haría cualquier profesional, un fontanero, un panadero, en definitiva, se debe a su profesión, esté el régimen que esté, y mucho más aún un militar de su categoría, ¿no?, profesional. Recordemos que él, cuando ocurre lo del 23F, los hechos del 23 de febrero, es capitán general, como bien usted ha indicado, tiene la máxima categoría y la máxima graduación que se puede tener como militar, pero él no deja de ser un hombre leal a sus principios, como digo, y se debe con un espíritu de sacrificio enorme a España. Tanto es así que lo pagó incluso con su propia vida 3 años después. Así es, a ese tema íbamos, justamente por ser un firme defensor de la Constitución y del orden establecido y de la democracia. Fue asesinado por la banda terrorista ETA en 1984, el 23 de enero, 3 años después de parar el golpe. Quintana Lacaci fue asesinado a tiros cuando salía de misa acompañado por su mujer, que resultó también herida en una pierna. Los asesinos fueron Henri Parot y Juan Lorenzo Lassa Michelena, Chiquierdi, y eso viene a demostrar, Carlos, claramente la barbarie de ETA, ¿no? Efectivamente, eso viene a demostrar muchas cosas, pero ante todo una, Javier. Los mercenarios del dolor, los mercenarios del terror, la banda terrorista y asesina ETA no comulgaba con ninguna idea, no eran idearios de ningún principio, ni mucho menos luchaban por alguna idea en favor de su pueblo, ¿no? Eran mercenarios, como digo, porque si no, no se puede entender, y siempre he manifestado que esa es la gran paradoja de esta banda criminal de ETA, que un hombre que efectivamente había hecho todo lo posible porque no prosperara un golpe militar que pudiera revertir el orden constitucional y democrático que desde pues tantos años después se ha demostrado en lo que hemos podido vivir en paz, ¿no?, en la más larga historia en democracia que se ha vivido en España, pues un hombre que lo dio todo y que luchó, y que ahora, si me permite, le contaré un pasaje histórico que yo creo que no se ha contado nunca del 23F, y hoy lo quiero hacer para su programa, Javier. Bueno, pues un hombre que, como decimos, sacrificó todo esto por la democracia, precisamente por la libertad de expresión y de la Constitución, de los derechos fundamentales para todos los españoles. Pues no se entiende, como digo, que ya jubilado, saliendo de misa con su mujer del brazo, le pegaran 13 tiros por la espalda.
Y bueno, ya que estamos haciendo historia y recordando que han pasado esos 40 años, cuéntenos ese episodio todavía inédito que quiere compartir con nosotros. Pues Javier, es un hecho que la verdad es que yo creo que no se ha publicado. Yo he estado buscando en muchos libros de historia, en muchas biografías sobre el particular, sobre el 23F, sobre los generales, sobre los políticos de la época, y no he repasado sobre el acontecimiento que mi propia familia conoce y es sabedora. Esto ocurre cuando, antes de morir el general Juste, que fallece en 2010, que como usted bien ha dicho, fue el general que tenía la acorazada Brunete a su cargo, y que, bueno, pues que ocurren allí hechos donde él no sabe muy bien si sacar los tanques o no a la calle. Bueno, pues un poco antes de morir el general, como vengo diciendo, Juste, en 2010, que es cuando él fallece, esto sería en 2008, 2009, en una de las celebraciones por la Inmaculada en Madrid, en la propia acorazada Brunete, recordemos que es patrona de la infantería, pues allí coinciden algunos de mis familiares. En concreto, mi primo Javier Quintana Lacazi, nieto de Guillermo. Bueno, pues acude el general Juste a saludarle y bueno, pues a darle un abrazo y a intercambiar algunas palabras. Y es el propio general Juste el que le cuenta de primera mano a mi primo Javier un hecho que, insisto, no está publicado, y lo que le cuenta es, Javier, bueno, primero le dice unas palabras muy cariñosas y muy en valor en cuanto a la figura de Guillermo, y vuelve a decir que fue un héroe para la democracia y que gracias a él no prosperó el golpe, y que él fue el que más se enfrentó con otros generales, bueno, pues para que no prosperara y para que la acorazada Brunete se quedara en el acuartelamiento. Pero lo que ocurre, lo que cuenta el propio Juste, lo que le contó a mi primo, es que él mismo había estado retenido, le retuvieron en el acuartelamiento de la Brunete. Recordemos que el general Rojas, que fue el antecesor del general Juste como a cargo de la Brunete, estaba en Galicia, y desde Galicia manda sacar a la Brunete, y tiene también ahí unas palabras con el general Juste de no saber si debe o no sacar, insisto, a los tanques. El caso es que, por orden del general Torres, Rojas apresan, digamos, o bueno, retienen en uno de las estancias del acuartelamiento al general Juste, y cuando el general Guillermo Quintana Lacazi, mi tío abuelo, bueno, pues se entera de estos acontecimientos, es, como bien usted también ha dicho, quien tiene unas palabras y pone sus galones para decir que primero que saquen al general Juste, que le tienen retenido, y que para nada va a prosperar la orden o la contraorden, digamos, que viene de este general, en cuanto a que los tanques tienen que volver al acuartelamiento, como así finalmente fue. Tiene unas palabras muy duras, tiene que estar bueno, poniendo muy firme, porque la situación era muy, muy tensa, y si no hubiera sido por ese hecho, pues realmente en la acorazada Brunete, que fue y sigue siendo la división más potente de España, pues seguramente el golpe hubiera prosperado. Pues ese hecho en concreto de que el general Juste le retuvieran, yo no lo he visto publicado, y se lo contó, insisto, el general a mi primo Javier aquel día de celebración en la Inmaculada. La verdad es que el general Juste eligió un mal día para dejar de fumar. Justamente estaba recibiendo presiones de Torres Rojas para sacar los blindados de la acorazada Brunete. Estaba recibiendo presiones también del propio Milans del Bosch, que había hecho lo propio en Valencia, y tuvo la ocurrencia de llamar a Zarzuela para ver si estaba ahí armada, pues eso era señal de que habría triunfado el golpe, y se encontró con Sabino Fernández Campo, que le dijo aquello de que ni está ni se le espera, con lo cual un mar de dudas hasta que llegó su tío abuelo, Guillermo Quintana Lacazi, y le dijo: aquí de sacar los tanques, nada de nada, que esto no puede prosperar. Carlos Lacazi, muchas gracias por haber querido rememorar con nosotros el papel fundamental que su tío abuelo tuvo en la desarticulación del golpe del 23F. Muchas gracias, como siempre, Javier, a vosotros, y nada, muchas gracias por rememorar también su figura en Distrito.